Yo creo que el complemento por maternidad tiene que ser reformado. Y tiene que ser reformado por varios motivos. Primero, yo no creo que el complemento por maternidad tenga un impacto real. Si uno alude al número de pensionistas mujeres con 2 o más hijos que perciben el complemento por maternidad, teniendo en cuenta que no tiene carácter retroactivo, estamos hablando de un número de mujeres muy reducido en relación a la cuantía total de mujeres que perciben pensiones de diversa naturaleza. Por lo tanto, yo creo que tiene un impacto ya reducido desde esta perspectiva. Creo además que si su razón de ser del complemento por maternidad es, bueno, en fin, de alguna manera beneficiar o de alguna manera positivizar la aportación la demográfica a la seguridad social que hayamos realizado las mujeres durante nuestra vida, pues creo que eso es muy relativo. Yo si tuviera que hacer una pregunta a todas las personas en esta sala, sobre todo a las mujeres en esta sala, si tienen hijos, ¿por qué? De aquí a no sé cuántos años vayan a recibir un complemento en sus pensiones diversas. Por ese hecho, me imagino que ese no será el motivo principal de la decisión para tener ni hijos ni hijas. Entiendo yo, y lo mismo lo puedo preguntar a los varones, evidentemente de la sala, porque supongo que si nosotras aportamos demográficamente a la seguridad social, me imagino, salvo algún hecho histórico que dicen por ahí, que hubo una mujer virgen, etcétera, el resto de las situaciones da lugar a pensar que algún tipo de contribución masculina ha habido durante ese proceso. Por lo tanto, ya solo sea por eso, es decir, desde un punto de vista general o un cuestionamiento general, creo que el complemento por maternidad debería ser reformado. Pero además es que creo que debería ser reformado ya desde el punto de vista más técnico-jurídico, porque es una medida que se destina a un número de mujeres muy reducido, es decir, a aquellas que hayan tenido 2 o más hijos, que accedan a determinadas pensiones, por lo tanto se excluyen otras, como las pensiones no contributivas, de viudedad, etcétera, o a las jubilaciones anticipadas, es decir, hay una exclusión real de determinadas mujeres. Y desde esa perspectiva, pues esto genera una desigualdad incluso entre las propias mujeres que han aportado al sistema de seguridad social. Si también tenemos en cuenta los datos manejados con carácter general, sabemos que el 50 y tanto % de las familias en España tienen un único hijo. Y por tanto, todo ese conjunto de eventuales beneficiarias de estas pensiones que pueden ser complementadas quedarían directamente excluidos o excluidas. Tampoco se tienen en cuenta situaciones de hijos con discapacidad. No se tiene en cuenta en la actual regulación del artículo 60 de la Ley General de Seguridad Social. Y tampoco se tiene en cuenta al padre, a los padres. Es decir, es una medida directamente orientada al beneficio de las mujeres pensionistas en ese complemento cuando accedan a ese tipo de prestaciones. Y me refiero al caso de los padres en concreto, porque creo que es una medida que además es discriminatoria en ese sentido y para los varones. No es que lo diga yo, lo han dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones. Os lo pongo ahí al principio, que no sé si se ve, son las sentencias Grismar del año 2001 y Leone del año 2014. En ambos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla en relación con la incompatibilidad o incompatibilidad de la normativa francesa, muy similar a nuestro complemento por maternidad con respecto a la Directiva 79/7 que regula la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Y en el caso de la sentencia Grismar, el Tribunal de Justicia declara directamente que hay una discriminación directa por razón de sexual excluir a los padres de ese complemento que en Francia se había establecido de manera, vamos a decir que similar al caso español. Y en el caso Leone, declara el Tribunal de Luxemburgo, declara que hay un supuesto de discriminación indirecta por razón de sexo, también con respecto a los varones, porque las mujeres tenían acceso a ese complemento con carácter automático y los hombres no. Por lo tanto, realiza el Tribunal de Justicia una doble interpretación negativa con respecto a una regulación similar a la nuestra en el caso francés, declarando discriminación directa e indirecta por razón de sexo con respecto a los hombres. En el caso Leone, además, y esto sí que ya con carácter general impacta en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala, lo tengo por aquí en algún lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decir que no son admisibles, y esto sí que directamente entra a interrogarnos, o podemos entrar a interrogarnos sobre nuestra propia legislación, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no son admisibles las compensaciones genéricas y de cuantía predeterminada aplicables por los perjuicios abstractos que hubieran podido sufrir las mujeres derivadas del tiempo de cuidado de hijos. Es decir, nuestra legislación española, que complementa la pensión a partir del segundo hijo en un 5, en un 10 o un 15%, en función de las situaciones, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son medidas compensatorias abstractas, no tienen razón de ser y, por lo tanto, también con carácter discriminatorio. Yo, por lo tanto, considero que el complemento por maternidad debería, de alguna manera, reformularse
reformularse para ampliarlo, si se quiere, es decir, ampliarlo a todos los sujetos y ampliarlo también, en este caso, a las mujeres que hayan tenido también un único hijo. Por no decir que habrá que reformar algunas cuestiones del complemento por maternidad que, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Porque el complemento por maternidad, como todo el mundo sabe, bueno, pues no tiene un límite, es decir, se aplica por encima de la cuantía máxima de la prestación a percibir, de la pensión máxima que se pueda percibir. Con lo cual, normalmente, lo que hace el propio complemento por maternidad es generar una desigualdad entre las propias mujeres perceptoras de ese complemento por maternidad. Porque hay aquellas mujeres que hayan tenido una renta más elevada durante su vida laboral, van a obtener también una prestación más elevada en el acceso a la pensión de viudedad, de jubilación, sobre todo en este caso, o a la pensión de incapacidad permanente, y desde esa perspectiva el porcentaje del 5, 10 o 15% sobre una cuantía mucho más elevada va a generar finalmente que esas personas que hayan tenido una vida laboral fundamentalmente más estable, con salarios más elevados, etcétera, bueno, pues vean recompensada esa situación en contraposición incluso con las propias mujeres que, percibiendo el complemento por maternidad, no han tenido, vamos a decir, no digo que sea suerte, pero no han tenido una vida tan estable o no han tenido la posibilidad de acceder a determinados empleos con salarios más elevados y, por lo tanto, con una cotización más elevada. Yo creo que el complemento por maternidad, por lo tanto, creo que debería ser eliminado. Bueno, eliminado, creo que debería reformularse. Creo que el complemento de maternidad se podría ampliar e incluso utilizar el complemento por maternidad, es decir, esos periodos en los que hemos tenido hijos, uno o los que hagan falta, bueno, pues que se tengan en cuenta para que los beneficiarios, o que se tengan en cuenta a los efectos del cómputo de los periodos de cotización para el acceso a las prestaciones. Creo que eso podría darle una cierta utilidad, sobre todo de cara a la pensión de jubilación, en la que las mujeres tenemos dificultades para llegar al periodo de cotización mínimo para poder acceder a la misma. Igual, si se utilizara desde esa perspectiva, pues bueno, pues tendría un impacto mucho más positivo del que verdaderamente tiene.